Dicen que Dios cuenta con precisión milimétrica los años que el mundo decide robarte. Mientras la sociedad aparta la mirada de aquellos a los que exprime hasta la última gota de sudor para luego desecharlos en el rincón del olvido, el Creador se sienta en el silencio absoluto a recoger cada lágrima de frustración. Lo que las empresas llaman reducción de personal, obsolescencia o simplemente vejez inútil, para los ojos divinos es el terreno exacto y necesario para levantar un milagro que ninguna lógica humana podrá explicar jamás. Si llegaste hasta este video, te pido que te quedes hasta la última palabra. Esto no es un relato casual para pasar el rato en internet. Es un mensaje urgente que cruzó tu camino hoy porque alguien en la habitación más fría de su casa siente que ha entregado su vida entera a cambio de absolutamente nada. Te invito a suscribirte a nuestro canal, porque aquí creemos con firmeza que cada testimonio llega con un propósito exacto, en el minuto exacto en que el alma necesita escucharlo. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y si alguna vez, cuando sentiste que trabajaste en vano y te quedaste con las manos vacías, sentiste que Dios te miró cuando todos los demás te dieron la espalda. Anselmo tenía 68 años, pero el aire denso y sofocante de la lavandería industrial le había impregnado en el cuerpo el cansancio de un siglo. Sus manos eran un mapa de cicatrices y quemaduras descoloridas, la piel reseca y cuarteada por el contacto diario con el cloro, el amoníaco y el vapor ardiente de las inmensas planchas de rodillo. Llevaba 45 años trabajando en el turno de la madrugada en la zona industrial de la ciudad. 45 años de llegar a las 4 de la mañana, de cargar canastos de lencería de hotel que pesaban más que su propio cuerpo delgado, de respirar pelusa de algodón y detergente barato. Su vida entera se había disuelto entre esas 4 paredes de concreto húmedo. Anselmo no era un hombre de quejas ruidosas. Su fe era un murmullo constante que se perdía bajo el rugido ensordecedor de las lavadoras gigantes. Se persignaba rápido antes de cruzar el portón de metal oxidado y daba gracias a Dios porque, al menos, el trabajo le permitía pagar el alquiler de un cuarto estrecho con techo de zinc donde el frío se colaba por las noches. En el bolsillo delantero de su camisa de drill gastada, justo sobre el pecho, Anselmo guardaba su única posesión de valor emocional, un viejo reloj de bolsillo de hojalata que perteneció a su padre. El reloj no funcionaba. Sus manecillas estaban congeladas para siempre a las 3:15, la hora exacta en la que 10 años atrás su esposa Marta había cerrado los ojos por última vez en la cama de un hospital público, mientras él cubría un turno doble porque no les alcanzaba el dinero para comprar los medicamentos. Ese reloj
era el peso de su culpa, el símbolo del tiempo que el trabajo le había robado y que nunca pudo darle a la mujer que amaba. Anselmo vivía para trabajar, convencido de que su lealtad silenciosa, su puntualidad militar y su obediencia ciega le garantizarían, al menos, un final digno. Un retiro humilde, una pensión mínima para comprar pan y café hasta el día que le tocara reunirse con su esposa. Pero las corporaciones no tienen memoria y los números en una hoja de cálculo no sienten compasión por las manos quemadas. Era una mañana helada de octubre, con esa neblina espesa que muerde los huesos. El altavoz del galpón pronunció su nombre con una estática metálica. Anselmo apagó su máquina, se limpió las manos húmedas en su delantal y caminó hacia la oficina de recursos humanos. El lugar olía a desinfectante de pino y a café recién hecho. Detrás del escritorio de cristal estaba el nuevo administrador, un hombre joven de traje impecable que ni siquiera se molestó en ofrecerle una silla. No hubo preámbulos, no hubo un gracias por los 45 años de vida entregados. El joven le deslizó un documento impreso con letras minúsculas sobre la mesa. Le explicó con una voz aséptica y carente de cualquier emoción humana que la cooperativa tercerizada que lo había contratado décadas atrás se había declarado en quiebra esa misma madrugada. La lavandería matriz no tenía ninguna obligación legal con él. Un vacío jurídico, un tecnicismo firmado en una oficina lejana, lo dejaba en la calle. Su indemnización por casi medio siglo de trabajo ininterrumpido se reducía a su última semana de salario, un billete de 100 y un puñado de monedas que el administrador empujó sobre el cristal. Anselmo sintió que el suelo se abría bajo sus botas de goma. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Tomó el dinero con los dedos rígidos por la artritis y salió por la puerta trasera. A las 8 de la mañana estaba parado en la acera, escuchando el zumbido de las máquinas adentro, dándose cuenta de que había entregado su juventud, su salud y las últimas horas de vida de su esposa a un monstruo de metal que lo acababa de escupir como a un trapo inservible. El peso de la invisibilidad le aplastó el pecho mientras caminaba sin rumbo fijo por las avenidas grises de la ciudad. El ruido del tráfico era un taladro en sus oídos. Al llegar a su cuarto de alquiler, la dueña del lugar lo estaba esperando en el pasillo con los brazos cruzados y la mirada endurecida. El mes de renta estaba vencido. Cuando Anselmo le mostró el único billete de 100 que le quedaba en el mundo, la mujer negó con la cabeza y le dio hasta la noche para sacar sus cosas. Se sentó en el borde de su catre sin colchón, sacó el reloj de hojalata de su bolsillo y lo apretó con tanta fuerza que los bordes metálicos le cortaron la palma de la mano. No lloró, su dolor era demasiado profundo, demasiado espeso para convertirse en lágrimas. Era un vacío negro y absoluto. Empacó 2 camisas raídas y un pantalón en una bolsa de plástico de supermercado. Cuando la noche cayó, trayendo consigo un viento helado que cortaba la piel, Anselmo se encontró sentado en una banca de concreto
frente a la terminal de autobuses, abrazándose a sí mismo para no tiritar. Fue entonces cuando la vio. A unos pocos metros de él, bajo la luz parpadeante y amarillenta de un farol público, estaba una mujer anciana, mucho más delgada y encorvada que él. Era una migrante, con la ropa cubierta por el polvo de caminos interminables. Estaba sentada en el suelo húmedo, sosteniendo en su regazo a un niño de unos 5 años. El pequeño respiraba con un silbido agudo y aterrador. Su pecho se hundía violentamente en un ataque de asma severo. La abuela lloraba en silencio, con la mirada vacía de quien ya ha suplicado a todos los santos y no ha recibido respuesta. A sus pies había un cartel de cartón deshecho por la llovizna que pedía monedas para comprar un inhalador de rescate que costaba exactamente 95 unidades de la moneda local. Anselmo metió la mano en su bolsillo. Sus dedos rozaron el billete de 100. Era su comida para los próximos 3 días. Era su única barrera contra la indigencia absoluta. Era el último rastro de dignidad que le quedaba por 45 años de sudor. La razón le gritaba que él no estaba en posición de salvar a nadie, que si entregaba ese dinero, él mismo moriría de inanición en esa misma calle. Pero al mirar la desesperación en los ojos de esa abuela, Anselmo vio el rostro de su difunta esposa asfixiándose en la cama de aquel hospital público. Vio su propia impotencia reflejada en el asfalto mojado. Con un movimiento lento, casi autómata, se levantó de la banca, caminó hasta la anciana, se agachó con dificultad y puso el billete de 100 en las manos temblorosas de la mujer. «Vaya a la farmacia de la esquina», le dijo con voz ronca. «Vaya rápido». La mujer lo miró como si estuviera viendo a un ángel descender del cielo gris. Anselmo no esperó a escuchar sus bendiciones. Se dio la vuelta, se sentó de nuevo en la banca de concreto y cerró los ojos, ahora completamente vacío, sin un solo centavo a su nombre. Y tú que me escuchas en este momento, sé que conoces exactamente esta sensación de abandono. Sé lo que es vaciar tus bolsillos y tu corazón por los demás. Dar todo lo que tienes a tu familia, a tu trabajo, a personas que amabas, solo para encontrarte completamente solo cuando llega tu hora de mayor necesidad. Conozco el silencio amargo de acostarte en la oscuridad, sintiendo que fuiste traicionado por la vida misma, preguntándote si tu honradez fue una estupidez, si a Dios simplemente se le olvidó tu nombre y tu dirección. Si hoy sientes que lo perdiste todo, que tu esfuerzo no valió nada y que te dejaron atrás como a un objeto sin valor, quiero pedirte que detengas lo que estás haciendo, te suscribas a este canal ahora mismo y dejes tu petición de oración detallada en los comentarios. No eres invisible. Tus lágrimas en la madrugada no pasan desapercibidas. Leemos cada nombre, oramos por cada dolor, porque sabemos que detrás de cada pantalla hay un corazón clamando por justicia divina. Sigamos acompañando a Anselmo, porque el mundo aún no había terminado de golpearlo. La madrugada siguiente
Fue un descenso en caída libre hacia los infiernos. Obligado a moverse de la terminal por los guardias de seguridad que lo amenazaron con sus bastones, Anselmo buscó refugio bajo el puente de una autopista principal. El hambre comenzó a causarle mareos violentos, un zumbido agudo y constante que le nublaba la visión. Exhausto, se acurrucó contra una columna de concreto manchada de hollín, intentando dormir. Pero la oscuridad de las calles no tiene piedad con los vulnerables. A las 3 de la mañana, el sonido de pasos apresurados lo despertó. Eran 3 hombres jóvenes, con los rostros endurecidos por el vicio. No les importó que fuera un anciano, no les importó que no tuviera nada. Lo acorralaron contra la pared y lo registraron violentamente. Al encontrar sus bolsillos vacíos, la frustración se convirtió en crueldad. Lo tiraron al suelo. Le arrancaron sus botas de goma, la única protección que tenía contra el frío. Y en un forcejeo desesperado, uno de ellos le arrancó el reloj de hojalata del bolsillo de la camisa. Anselmo gritó, no por los golpes que comenzaron a llover sobre sus costillas, sino por el reloj. Se aferró a la pierna del ladrón, suplicando con la voz quebrada que le devolvieran el tiempo de su esposa, pero solo recibió una patada en el rostro que lo dejó tendido en el pavimento sucio, sangrando y medio inconsciente. El amanecer lo encontró tirado en un charco de agua estancada. La fiebre se apoderó de él rápidamente. Una patrulla de policía lo recogió horas más tarde, confundiéndolo con un indigente alcoholizado, y lo arrojaron en la sala de urgencias de un hospital público saturado. Durante 2 días y 2 noches, Anselmo yació en una camilla estrecha en un pasillo iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban constantemente. Nadie le preguntó su nombre, nadie vino a visitarlo. Estaba conectado a un suero genérico, tosiendo con un sonido profundo que le desgarraba el pecho. En ese pasillo lúgubre, rodeado de gemidos de desconocidos y del olor a yodo y desesperanza, el espíritu de Anselmo finalmente se quebró. Miró el techo descascarado, sintiendo el vacío en el bolsillo de su camisa donde solía estar el reloj. Sus labios resecos y partidos se movieron en un murmullo que era más un reclamo que una oración. «Ya no puedo más», le susurró al techo. «Te lo di todo, trabajé sin quejarme, cuidé a mi esposa hasta que murió. Le di mi último bocado de pan a esa mujer en la calle. ¿Y esta es mi recompensa? Morir aquí como un perro sin nombre, golpeado y desnudo. Si esta es tu justicia, llévame ahora, apaga mi cabeza, porque el dolor de saber que mi vida fue un desperdicio duele más que los golpes en mi cuerpo». Cerró los ojos, dejándose hundir en una neblina febril, esperando con todas sus fuerzas no volver a despertar jamás. Al tercer día, la fiebre comenzó a ceder, pero Anselmo no abrió los ojos.
No quería hacerlo, prefería la oscuridad. De pronto, escuchó el sonido de unos zapatos de suela dura, pasos firmes y elegantes que no pertenecían a los doctores agotados del hospital. Los pasos se detuvieron exactamente al lado de su camilla en el pasillo. Alguien tomó su mano derecha, esa mano áspera, deformada por la artritis y quemada por los ácidos industriales. El tacto era cálido, reverencial. Anselmo abrió los párpados lentamente. La luz le lastimó la vista, pero logró enfocar la figura de un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de lana fina y un abrigo oscuro, que lo miraba con una expresión de respeto absoluto. Anselmo intentó retirar la mano, confundido, creyendo que se trataba de un error burocrático del hospital. Pero el hombre no lo soltó. Con su mano libre, el extraño metió los dedos en el bolsillo de su propio abrigo y sacó un objeto. Lo colocó con suma delicadeza sobre el pecho de Anselmo. El metal frío tocó la tela de la bata de hospital. Anselmo bajó la mirada. Era su reloj de hojalata. Las manecillas seguían congeladas a las 3:15. El anciano soltó un jadeo sordo, llevando sus manos temblorosas hacia el objeto, incapaz de articular una sola palabra, el terror y el alivio colisionando en su garganta. El hombre elegante se inclinó hacia él. «Mi nombre es Roberto Valdés», dijo con una voz grave y pausada que resonó en el pasillo ruidoso. «Soy el dueño de la cadena de farmacias que está frente a la terminal de autobuses. Hace 3 noches me encontraba en la sucursal revisando unos inventarios cuando una mujer anciana entró llorando con su nieto asfixiándose. Entregó un billete de 100 para pagar el inhalador. Me contó, llorando, que un hombre mayor, un trabajador con las manos destrozadas y la ropa gastada, le había dado todo lo que tenía y se había quedado sentado en el frío. Las cámaras de seguridad de la calle grabaron todo, don Anselmo. Grabaron cómo usted entregó su salvación y grabaron cómo, horas más tarde, esos miserables lo arrinconaron bajo el puente y le quitaron este reloj». Anselmo lo miraba parpadeando, con las lágrimas acumulándose en los bordes de sus ojos cansados, sin poder comprender cómo un hombre de ese nivel había rastreado a un fantasma como él. Roberto Valdés tragó saliva, visiblemente emocionado. «Mandé a mi equipo de seguridad a buscar ese reloj en las casas de empeño clandestinas del sector y lo busqué a usted en todos los hospitales públicos de la ciudad. Verá, don Anselmo, mi abuela murió de asma en un pueblo lejano porque nadie, absolutamente nadie, se detuvo a darle una moneda para su medicina. Ver lo que usted hizo por esa mujer extranjera, ver la dignidad inquebrantable de sus manos, entregando lo último que le quedaba en el mundo, me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo.
Yo acabo de adquirir la lavandería industrial donde a usted lo desecharon. Compré las instalaciones ayer por la mañana. Descubrí lo que la administración anterior le hizo. Los despedí a todos. Las palabras flotaban en el aire denso del hospital. Roberto Valdés señaló hacia la salida del pasillo. Usted no va a morir aquí. Di la orden de trasladarlo a una clínica privada en este mismo instante. Y cuando se recupere, si usted me lo permite, lo necesito. No para cargar canastos ni quemarse los brazos. Necesito un supervisor general de planta. Alguien que conozca el monstruo de metal desde adentro. Alguien con la integridad moral de entregar su propia vida por un niño desconocido. El sueldo cubre todo lo que le robaron. Incluye un seguro médico vitalicio y una casa para empleados de confianza dentro de las instalaciones, con jardín y sin humedad. El pecho de Anselmo se sacudió con un sollozo profundo, un llanto antiguo que llevaba 45 años atrapado en sus pulmones. Apretó el reloj de hojalata contra su pecho, latiendo desbocado. La empresa que le había robado su juventud lo había escupido. Sí, el mundo corporativo lo había declarado inservible. Pero Dios, en su ingeniería perfecta y silenciosa, había utilizado ese despido miserable, esa noche de frío y ese robo violento para poner a Anselmo exactamente en el rango de visión de la única persona que tenía el poder de devolverle todo lo perdido. Su sacrificio en la calle no había sido una pérdida, había sido el currículum espiritual que Dios puso sobre el escritorio del hombre indicado. Mientras los paramédicos lo levantaban suavemente para trasladarlo a su nueva vida, Anselmo miró las manecillas quietas de su reloj de hojalata y comprendió con una paz que le inundó el alma que el tiempo jamás fue robado en vano. A veces el Creador permite que nos vacíen los bolsillos a la fuerza y nos dejen en la más absoluta nada, únicamente para que nuestras manos estén completamente libres para recibir la justicia gigante que Él lleva décadas preparando para nosotros.